El sol del desierto caía con una ferocidad casi consciente, como si tuviera intención de borrar cualquier rastro de vida que permaneciera expuesto demasiado tiempo. En aquel claro silencioso, donde ni el viento parecía atreverse a moverse, yacía un hombre apache gravemente herido. Su respiración era entrecortada, áspera, y cada exhalación levantaba pequeñas nubes de polvo que se mezclaban con la sangre que empapaba la tierra. Había arrastrado su cuerpo hasta ese punto, dejando tras de sí un rastro de dolor que serpenteaba entre los arbustos secos y las rocas afiladas, han de no ser porque el ranchero pasaba por ahí. Quizá nadie lo habría encontrado. Aquel hombre, de barba espesa y mirada endurecida por las pérdidas, patrullaba su propiedad como cada mañana. Iba montado, con la postura rígida de quien lleva años mirando la línea del horizonte, buscando amenazas invisibles. Cuando su caballo relinchó suavemente, él se detuvo. Algo rojo manchaba el suelo unos metros adelante. Un mal presentimiento se le clavó en el pecho. Avanzó con cautela, moviendo el rifle justo lo necesario, y entonces lo vio el apache tumbado, medio consciente, con la piel perlada de sudor y el rostro demacrado. Los ojos del herido, profundos y oscuros, se abrieron apenas, intentando enfocar la figura del ranchero. En su mirada no había agresión, sino un cansancio inmenso, casi antiguo, como si llevara toda una vida huyendo de un destino inevitable. El ranchero apuntó su arma por instinto, no porque quisiera disparar, sino porque en aquellas tierras no hacer lo correcto a tiempo podía costar la vida. El silencio se volvió más denso entre ambos. Solo existía el resplandor del sol, el ruido lejano de un cuervo, y aquel momento suspendido que podía decidir el fin de un hombre. Entonces sucedió, el apache movió los labios. Apenas un murmullo se escapó, áspero y quebrado. Por favor, acaben con mi dolor, eran las palabras, pronunciadas con una mezcla de súplica y resignación. Atravesaron al ranchero como una bala lenta. No eran las palabras de un guerrero pidiendo una muerte honorable. Eran el lamento de alguien que había perdido la esperanza de ser salvado. El ranchero se quedó inmóvil unos segundos que parecieron eternos. Sus dedos tensaron la madera del rifle. Había visto hombres pedir lo mismo durante la guerra. Había visto a su propio hermano morir deseándolo. El recuerdo llegó con una claridad dolorosa a su hermano, tendido en el barro, suplicándole que lo dejara ir mientras él, incapaz de actuar, lo sostenía entre los brazos. Esa culpa nunca se había ido, y ahora, al mirar al apache, sintió que el tiempo retrocedía, y lo enfrentaba de nuevo al mismo dilema. El sol ardía. El apache respiraba cada vez más débil, y el ranchero sabía que si apretaba el gatillo, nadie lo juzgaría, menos aún en esa frontera dominada por el odio y la desconfianza. Pero tampoco podía ignorar el peso invisible que lo hundía, esa fuerza que le pedía no repetir la misma historia. Con un suspiro que le heló el alma, bajó el arma. No, murmuró para sí mismo. No así, guardó el rifle y se inclinó, metiendo sus brazos por debajo del cuerpo casi inerte del apache. Pesaba menos de lo esperado. La fiebre y la pérdida de sangre lo habían dejado frágil como un niño. Con esfuerzo, lo levantó, lo acomodó sobre el caballo, y lo aseguró para que no cayera en el apache. No entendía por qué seguía vivo, pero, en su mirada, apareció algo inesperado, un destello de humanidad, casi una sorpresa llena de incredulidad. El ranchero giró las riendas y emprendió el camino hacia su hogar, sin saber que esa decisión, la de no apretar el gatillo, cambiaría la vida de ambos, para siempre. El camino de regreso al rancho era polvoriento y largo, pero la mente del ranchero estaba aún más cargada que el aire caliente del desierto. Su caballo avanzaba a paso firme, y detrás de él, el cuerpo del apache se balanceaba débilmente, amarrado con cuidado para evitar que cayera. A veces, soltaba un gemido casi inaudible.
Respiraba tan superficialmente que parecía que el silencio lo había reclamado. Por fin el ranchero no dejaba de mirar hacia atrás cada pocos metros, no por temor, sino porque algo en esa escena lo empujaba a recordar lo que había tratado de sepultar durante años en el desierto. Siempre había sido un lugar de cicatrices, pero algunas no se veían mientras avanzaba. El ranchero sintió cómo regresaban, uno por uno, los fragmentos de un pasado que tenía el sabor amargo de la derrota. Su hermano menor, Elías, era la imagen más viva en su memoria. Recordaba su risa clara così infantil. Incluso después de cumplir los 20, recordaba también cómo le gustaba correr carreras con los caballos, aunque siempre perdiera. El pensamiento le apretó el pecho. La guerra contra los bandidos había sido brutal, no tanto por las armas, sino por la miseria humana, que los obligó a enfrentarse a enemigos invisibles, decisiones imposibles y momentos que destrozaban el alma. Fue ahí donde perdió a Elías, no en un campo heroico, ni en un duelo, sino en el lodo y la noche. Como si la muerte hubiera querido ocultarse. El ranchero nunca lo olvidaría. Elías estaba tirado, con una herida abierta que no dejaba de sangrar, pálido como un fantasma. Cuando él llegó, su hermano apretó su brazo con una fuerza desesperada y le suplicó exactamente lo mismo que el apache acababa de pedirle esa mañana: «Acaba con esto, por favor». La voz de Elías era suave y rota. El ranchero, más joven, más tembloroso, no supo qué hacer. Su cuerpo se negó a disparar. No pudo. Se quedó a su lado sosteniéndolo, viendo cómo la vida se le escapaba entre los dedos, como arena. Aquella impotencia se convirtió en la peor noche de su vida, una condena que lo siguió desde entonces como una sombra constante. Y ahora, tantos años después, escuchar la misma súplica, idéntica en tono, dolor y desesperanza, lo había golpeado como un mazo. Sintió que el desierto entero había girado sobre sí mismo para ponerlo otra vez frente al mismo dilema, como si la vida quisiera probar si esta vez sería capaz de cargar con un destino distinto. Miró al apache herido. No sabía nada de él ni de su clan, ni de lo que le había sucedido, pero en aquellos ojos oscuros había visto algo que lo obligaba a actuar en humanidad. No podía abandonarlo. No podía repetir la historia. «No voy a perder a otro hombre». No así. Susurró para sus adentros, como si hablara con su hermano muerto. El viento cambió de dirección, levantando un remolino de polvo que lo envolvió por un momento. Parecía casi una señal del pasado y el presente chocando en un punto donde la decisión que había tomado, no disparar, se transformaba lentamente en un compromiso silencioso en salvar al apache. No sería fácil, ni tampoco seguro. Los colonos desconfiaban, los soldados patrullaban la zona, y las tensiones entre comunidades estaban más calientes que la arena bajo el sol. Pero aún así, el ranchero avanzó con la determinación de un hombre que sabe que su vida ya no será la misma, porque ese día, en aquel claro solitario, no solo había encontrado a un moribundo, también había encontrado, sin saberlo, la oportunidad de redimirse en el rancho. Apareció finalmente en el horizonte, como una sombra tranquila en medio del desierto inmenso. La casa de madera, gastada por el tiempo y el viento, se erguía cerca de un pequeño corral y un pozo que apenas lograba sostener a la familia en los meses más secos. Para cualquiera que pasara por allí, era un hogar humilde. Para el ranchero, era su refugio final y el único lugar donde un hombre podía tener alguna oportunidad de sobrevivir. Al menos en aquel día abrasador. Cuando el caballo se acercó, la puerta del rancho se abrió lentamente. Una joven de unos 13 años, delgada y alerta, salió con un cubo en la mano. Era la hija del ranchero. Clara, su cabello oscuro, estaba recogido en una trenza mal hecha, y su rostro mostraba la mezcla de fortaleza
y vulnerabilidad, propias de una niña obligada a crecer demasiado pronto, papá, preguntó al ver la expresión grave de su padre. No terminó la frase. Sus ojos se clavaron de inmediato en la figura inmóvil atada detrás del caballo. Clara soltó el cubo, que cayó al suelo con un golpe hueco. Se quedó mirando al Apache con una mezcla de miedo, sorpresa y compasiva curiosidad. No era la primera vez que veía a un hombre herido, pero sí era la primera vez que veía a un Apache tan cerca. «Ayúdame», dijo el ranchero con voz firme, aunque sus manos temblaban un poco. Clara no discutió. Corrió hacia la casa, regresó con un par de mantas viejas y las extendió sobre el suelo de la terraza. El ranchero desmontó y se acercó al Apache, asegurándose de que aún respiraba. El hombre emitió un sonido ahogado, casi un lamento, cuando fue desatado. El ranchero lo tomó con cuidado y con la ayuda torpe pero decidida de su hija, lo llevaron hasta la entrada del rancho. Al recostarlo sobre las mantas, Clara retrocedió un paso, sin apartar la vista del rostro febril y sudoroso del herido papá. «¿Qué le pasó?», preguntó finalmente. El ranchero tardó en responder. Quitó los restos de barro y sangre de la frente del Apache, y luego, sin mirarla, murmuró algo malo, algo que no quiso decir. Que no pudo. Clara tragó saliva. Había crecido escuchando historias de conflictos, ataques, rencores que parecían no terminar nunca. Pero aquello no era una historia, era un ser humano tendido en el suelo de su casa. El ranchero se levantó y fue a buscar el botiquín improvisado, un par de telas limpias, una botella de whisky para desinfectar, hilo, una aguja y un viejo cuchillo afilado. Cuando regresó, Clara lo esperaba arrodillada junto al Apache, como si hubiera decidido que no le daría miedo. «Va a doler», dijo el ranchero. Más para sí que para el herido. El Apache abrió los ojos apenas un instante y murmuró algo en su idioma. Clara lo miró, intrigada, mientras el ranchero se inclinaba sobre él. «No entiendo lo que dice», susurró la joven. «No hace falta», respondió el ranchero. «Lo que importa es que vivirá si hago esto bien». El viento cambió de dirección, levantando un remolino de polvo que lo envolvió por un momento. Parecía casi una señal en el pasado y el presente chocando en un punto donde la decisión que había tomado, no disparar, se transformaba lentamente en un compromiso silencioso. Salvar al Apache no sería fácil, ni tampoco seguro. Los colonos desconfiaban. Los soldados patrullaban la zona, y las tensiones entre comunidades estaban más calientes que la arena bajo el sol. Pero aún así, el ranchero avanzó con la determinación de un hombre que sabe que su vida ya no será la misma, porque ese día, en aquel claro solitario, no solo había encontrado a un moribundo, también había encontrado, sin saberlo, la oportunidad de redimirse. En el rancho apareció finalmente en el horizonte, como una sombra tranquila en medio del desierto inmenso. La casa de madera, gastada por el tiempo y el viento, se erguía cerca de un pequeño corral y un pozo que apenas lograba sostener a la familia en los meses más secos. Para cualquiera que pasara por allí, era un hogar humilde. Para el ranchero, era su refugio final, y el único lugar donde un hombre podía tener alguna oportunidad de sobrevivir. Al menos en aquel día abrasador. Cuando el caballo se acercó, la puerta del rancho se abrió lentamente. Una joven de unos 13 años, delgada y alerta, salió con un cubo en la mano. Era la hija del ranchero. Clara, su cabello oscuro estaba recogido en una trenza mal hecha, y su rostro mostraba la mezcla de fortaleza y vulnerabilidad, propias de una niña obligada a crecer demasiado pronto. «¿Papá?», preguntó al ver la expresión grave de su padre. No terminó la frase. Sus ojos se clavaron de inmediato en la figura inmóvil atada detrás del caballo. Clara soltó el cubo, que cayó al suelo con un golpe hueco. Se quedó mirando al Apache con una mezcla de miedo, sorpresa
y compasiva curiosidad. No era la primera vez que veía a un hombre herido, pero sí era la primera vez que veía a un apache tan cerca. «Ayúdame», dijo el ranchero con voz firme. Aunque sus manos temblaban un poco, Clara no discutió. Corrió hacia la casa, regresó con un par de mantas viejas y las extendió sobre el suelo de la terraza. El ranchero desmontó y se acercó al apache, asegurándose de que aún respiraba. El hombre emitió un sonido ahogado, casi un lamento, cuando fue desatado. El ranchero lo tomó con cuidado y, con la ayuda torpe pero decidida de su hija, lo llevaron hasta la entrada del rancho. Al recostarlo sobre las mantas, Clara retrocedió un paso, sin apartar la vista del rostro febril y sudoroso del herido. «Papá, ¿chula pasa?», preguntó finalmente. El ranchero tardó en responder. Quitó los restos de barro y sangre de la frente del apache, y luego, sin mirarla, murmuró algo malo, algo que no quiso decir. «Oh, que no pudo». Clara tragó saliva. Había crecido escuchando historias de conflictos, ataques, rencores que parecían no terminar nunca. Pero aquello no era una historia. Era un ser humano tendido en el suelo de su casa. El ranchero se levantó y fue a buscar el botiquín improvisado, a un par de telas limpias, una botella de whisky para desinfectar, hilo, una aguja y un viejo cuchillo afilado. Cuando regresó, Clara lo esperaba arrodillada junto al apache, como si hubiera decidido que no le daría miedo. «Va a doler», dijo el ranchero. Mas para sí que para el herido en el apache, abrió los ojos apenas un instante y murmuró algo en su idioma. Clara lo miró, intrigada, mientras el ranchero se inclinaba sobre él. «No entiendo lo que dice», susurró la joven. «No hace falta», respondió el ranchero. «Lo que importa es que vivirá. Si hago esto bien». Comenzó a limpiar la herida principal en el costado. El apache arqueó la espalda de dolor, y Clara apretó los dientes al verlo. No apartó la mirada. Era fuerte, más fuerte de lo que su padre había imaginado. Durante largos minutos solo se escuchó el ruido del agua derramada, los quejidos del herido y la respiración tensa del ranchero que luchaba entre la precisión y el miedo, como si cada puntada también suturara un pedazo de su propio pasado roto. Cuando terminó, el apache estaba vendado y respiraba un poco más estable. Clara le colocó una manta encima y lo observó con un gesto casi protector. «¿Se quedará aquí?», preguntó. El ranchero la miró. Sabía la respuesta, pero decirla significaba aceptar un compromiso peligroso. «Por ahora». «Si no tiene a dónde ir», dijo finalmente. Clara asintió. Y por primera vez, el rancho, aquel refugio aislado en mitad de la nada, se sintió menos vacío y más expuesto a lo que estaba por venir. La tarde había avanzado con lentitud, cargada de un silencio inquietante. El apache descansaba en una de las habitaciones laterales, respirando de forma irregular, pero ya sin el temblor constante que lo sacudía antes. Clara lo vigilaba desde el marco de la puerta, con la mezcla precisa de curiosidad infantil y responsabilidad adulta. El ranchero, entretanto, se mantenía en el porche, limpiando su rifle con movimientos mecánicos, no porque esperara algo, sino porque así calmaba los pensamientos que lo perseguían. Pero el desierto rara vez ofrecía paz por mucho tiempo. Un sonido distante rompió el silencio, el golpeteo de cascos. Primero uno, luego dos, después varios. El ranchero levantó la vista, frunciendo el ceño. Eran demasiados para ser viajeros, demasiados para ser una casualidad. Se levantó de inmediato. Su instinto, afilado por años de pérdidas, le gritó que algo estaba por torcerse. Clara salió de la casa y lo vio tensarse, como un arco listo para disparar. «Papá», susurró. «Entra», ordenó él. Sin mirarla, ella obedeció de inmediato. Una nube de polvo se acercaba desde el norte, y pronto las figuras se hicieron visibles. 5 jinits, armados, con expresiones endurecidas, colonos ambecinos, si es que esa palabra todavía significaba algo.
Sus caballos resoplaban mientras el grupo llegaba al pie del porche, sin ni siquiera saludar. El ranchero no bajó la vista ni un milímetro. «Tajillí para visí, Taus», dijo con un tono neutro, casi frío en el hombre que iba al frente. Un sujeto de barba gris y ojos pequeños. Escupió al suelo antes de hablar. «Sabemos que encontraste a un apache herido. Lo seguimos desde el arroyo. Ese bastardo atacó una granja esta mañana. Queremos que lo entregues». El ranchero sintió como cada palabra ponía más peso sobre sus hombros. Intentó mantener su voz firme. «Está herido. Cásimo, no sé nada de ningún ataque». Los jinetes intercambiaron mirada. No parecían sorprendidos por su respuesta. Más bien, parecían haberla anticipado. El de barba gris alzó el mentón desafiante. «No venimos a pedir permiso. Ese hombre es peligroso. Si lo estás escondiendo, te conviertes en su cómplice en el ranchero». Sintió la vieja rabia hervirle en la sangre. No era rabia contra ellos, sino contra la historia interminable que los había puesto a todos en bandos opuestos, incluso cuando la verdad rara vez era tan sencilla como la describían. «Lo que hago en mi propiedad es asunto mío», respondió, con voz baja pero firme. «No voy a entregar a un herido a nadie sin pruebas». Uno de los jinetes tocó el arma en su cinturón, apenas un gesto, pero el mensaje era claro. El aire se tensó, seco como la cuerda de un lazo recién tensado. «No necesitas pruebas», dijo el líder. «Necesitas sentido común. Ese apache debe morir antes de que regrese con los suyos. No queremos guerras en estas tierras». El ranchero dio un paso adelante. No levantó el rifle, pero tampoco retrocedió. «No voy a dejar que maten a un hombre que ni siquiera puede mantenerse en pie». A los jinetes se endurecieron aún más. El silencio se volvió insoportable. Clara los observaba desde dentro de la casa, con el corazón golpeándole las costillas. Finalmente, el de barba gris habló otra vez. «Volveremos al amanecer. Y cuando lo hagamos, esperamos que ese apache esté afuera». «Polk, Sino». Sus ojos recorrieron la casa lentamente. «Habrá consecuencias sin esperar respuesta». Los hombres dieron media vuelta. Los cascos resonaron como truenos mientras se alejaban. Levantando polvo y amenaza al mismo tiempo, el ranchero permaneció inmóvil hasta que desaparecieron por completo. Solo entonces dejó escapar un suspiro lleno de cansancio y preocupación. Clara salió, temblando apenas. «Papá, ¿qué vamos a hacer?» Él miró el horizonte, oscuro y pesado. «Lo que se debe hacer», respondió, «aunque el precio sea alto». Annie sabía, en lo más profundo, que la noche que se avecinaba no sería una noche de descanso, sino una noche de preparación. La noche avanzaba con una lentitud casi cruel. El viento arremetía contra las paredes del rancho como si quisiera advertirles del peligro que se acercaba con el amanecer. El ranchero, después de reforzar cada rincón de la propiedad, caminó hacia la habitación donde descansaba el apache. La lámpara de aceite iluminaba tenuemente el interior, proyectando sombras largas sobre las paredes. El apache respiraba con dificultad. Su pecho subía y bajaba de forma irregular, y su piel ardía de fiebre. El ranchero se arrodilló a su lado, humedeció un paño y se lo colocó en la frente. «Aguanta, muchacho», murmuró, casi como si hablara con su propio pasado. El hombre apache abrió los ojos. Apenas un resplandor oscuro entre párpados cansados. Miró al ranchero con una mezcla de dolor y confusión. Intentó incorporarse, pero el dolor le arrancó un gemido. «Quieto», dijo el ranchero, apoyando una mano firme en su hombro. «Estás a salvo aquí». Por ahora, el apache cerró los ojos un instante, respirando hondo, como si buscara fuerzas enterradas en lo más profundo de su ser. Cuando volvió a abrirlos, pronunció una palabra en su idioma, ronca y temblorosa: «ND». Susurró. El ranchero negó suavemente con la cabeza. «No entiendo». El apache intentó hablar otra vez, pero el esfuerzo
fue demasiado grande. Su cuerpo se estremeció por la fiebre y terminó tosiendo. Una tos seca que resonó débilmente en la habitación. Anel Ranchero lo sostuvo con una mezcla de firmeza y compasión. No sabía nada del hombre frente a él, ni de su historia, ni de quién le había provocado esas heridas. Pero en aquel instante comprendió que la vida del apache pendía de un hilo tan delgado que incluso la menor distracción podía romperlo, mientras lo acomodaba de nuevo. Clara asomó la cabeza por la puerta. Tenía los ojos hinchados por el cansancio, pero se negaba a dormir ante la urgencia de la situación. ¿Está peor?, preguntó en voz baja. Está luchando, respondió su padre. Pero sí, está grave. Clara entró despacio y se sentó al otro lado del herido. Observó la respiración pesada del hombre y las marcas que cubrían su torso, algunas recientes y otras viejas. Como testigos mudos de una vida de supervivencia, no parece alguien que atacaría una granja, dijo con suavidad Anel Ranchero. La miró con una mezcla de sorpresa y orgullo. Yo pensé lo mismo. Un silencio espeso los envolvió, interrumpido solo por el sonido del viento afuera y los susurros de la respiración del apache. Clara tomó una manta y la acomodó sobre él con manos delicadas. Papá. Waisin. El ranchero tragó saliva. Esa pregunta no era nueva para él. La había enfrentado demasiadas veces, pero ahora tenía un peso diferente. Si muere, habrá muerto bajo un techo que no lo rechazó. Y con alguien luchando por él. Le acarició el cabello a su hija. Eso ya es más de lo que muchos reciben. Clara mantuvo la mirada fija en el herido, como si intentara transmitirle fuerza solo con estar allí. ¿Y si vive?, preguntó después. El ranchero suspiró. Si vive, entonces tendremos que decidir qué significa eso. Para él, para nosotros, y para quienes vienen al amanecer. Clara volvió a mirar al apache, y en su mirada se asomó una determinación suave, profunda. Si aquel hombre había llegado a su casa, si el destino lo había puesto en su camino, ella no lo abandonaría. Pasaron los minutos, pasaron las horas. La fiebre del apache subió y bajó, como una marea inquieta. A ratos murmuraba palabras en su idioma, algunas llenas de tristeza, otras como si llamara a alguien lejano. Cuando el reloj marcó las primeras luces del alba, un escalofrío recorrió al ranchero. La hora se acercaba. El momento en que los jinetes regresarían exigiría una respuesta. Clara vio el cielo aclararse, y su voz tembló cuando habló. Papá, ¿qué vamos a hacer? El ranchero apretó la mandíbula. Miró al apache, luego a su hija y respondió con un tono que parecía una promesa. Lo que sea necesario, porque a partir de ese amanecer, la línea entre la vida y la muerte sería más delgada que nunca. El sol caía con una lentitud casi dolorosa sobre el desierto, tiñendo el cielo de un rojo profundo que parecía arder igual que la fiebre de la muchacha. La carreta se detuvo en un claro donde crecían mezquites retorcidos, sus sombras largas como dedos inquietos. El ranchero bajó con cuidado a la joven herida, acomodándola sobre una manta gruesa que extendió en el suelo. Lejos del viento helado que empezaba a soplar desde las colinas, a la muchacha abrió los ojos apenas un segundo, lo suficiente para reconocer su alrededor. Apretó los labios. Aquel no era territorio cualquiera, era Tejeno Liminau, un punto de paso sagrado para su pueblo. Él lo notó por la forma en que su respiración se agitó, no por el dolor sino por temor. Pero aún así, no dijo nada. Estaba demasiado débil para palabras. El ranchero reunió ramas secas, encendió una fogata y colocó una olla de hierro encima. A su alrededor, la noche empezaba a cantar con grillos y coyotes solitarios. Apenas había terminado de acomodar las brasas cuando escuchó que ella murmuraba algo en su lengua. Creyó al principio que deliraba, pero pronto comprendió que Noan estaba rezando, pidiendo permiso al desierto, pidiendo perdón por haber sido traída allí por un forastero. Él se quedó quieto, respetando aquel momento aunque no comprendiera todas las palabras.
Comprendía el tono, comprendía la desesperación, y comprendía la fuerza que costaba seguir luchando. Cuando terminó, la muchacha volvió a mirarlo. Sus ojos, antes turbios por el sufrimiento, brillaban ahora con una determinación frágil, pero firme. Él le ofreció agua. Ella aceptó, pero tomó solo un sorbo antes de hablar, con voz rota. Si no regreso, promete que no dejarás que mi espíritu vague. Solo en el ranchero sintió que el aire se detenía, no porque él creyera en esas cosas, o quizás sí, después de tantas noches en tierras que parecían escuchar, sino porque entendió lo que realmente estaba pidiendo, dignidad, memoria, en que su dolor no fuera inútil. Se arrodilló a su lado, tocó con suavidad la mano que aún temblaba, y dijo: «No vas a vagar, no mientras yo esté contigo». Ella cerró los ojos, esta vez no por agotamiento sino por alivio. Bajo aquel cielo rojo, sin que ninguno lo planeara, se selló un juramento, un lazo que ya no dependía de tribus, sangre o historia, solo de dos personas unidas por un dolor que no habían pedido, y por una acción que aún estaba lejos de concluirla. La luna había subido alta cuando el ranchero escuchó el primer crujido. No era el sonido del viento ni de un animal nocturno, era distinto en ritmo, precisión, presencia humana. Instintivamente llevó la mano al arma, pero no la levantó todavía. Miró a la muchacha herida. Su respiración era pesada, entrecortada. No podía moverse, pero sus ojos se abrieron apenas. Ella también había sentido que alguien se acercaba a Ann. De entre los mezquites surgió una sombra, luego, y luego, tres más guerreros, Apache en rostros firmes, pintura oscura en el pecho, arcos tensos apuntándole directamente al corazón. Las flechas brillaban al reflejo del fuego. No había duda. Lo habían alcanzado. El líder del grupo avanzó un paso, su mirada, como piedra que cae en agua profunda, se clavó en la escena. Un forastero arrodillado, y la joven tendida sobre una manta, respirando con dificultad. Reconoció la marca en su hombro, era del propio clan. Una de las suyas. Los arqueros tensaron más las cuerdas. Bastaba un movimiento para que el ranchero muriera ahí mismo. Pero entonces la muchacha, con un esfuerzo casi sobrenatural, levantó la mano apenas unos centímetros. Un gesto pequeño, pero suficiente para detener a los suyos. Ella murmuró algo en apache, su voz rota como si hablara desde el borde del abismo. El líder escuchó. Sus ojos se abrieron. Mínimamente, estaba viva. Gracias a ese hombre. El silencio se volvió espeso. El ranchero comprendió que debía hablar. Aunque su español era torpe y su apache inexistente. No la dañé, dijo despacio, bajando su arma al suelo para que todos lo vieran. Ella pidió que acabara con su dolor, pero yo no pude hacerlo. A los guerreros intercambiaron miradas tensas, hombres que habían visto demasiada muerte, demasiada traición, y sin embargo, allí, bajo la luna, la historia parecía distinta. El líder se acercó más, casi a un brazo de distancia, y preguntó en voz grave: «¿Entonces qué hiciste?» El ranchero tragó saliva. «Elegí salvarla en la fogata», crujió. Un coyote aulló a lo lejos, y por un instante nadie supo qué decisión caería sobre él, ni si tendría la oportunidad de ver el amanecer. El amanecer comenzó a filtrarse lentamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados que parecían prometer un nuevo día. Pero la tensión en el rancho era tan espesa que ni la luz podía disiparla. Los jinetes que habían amenazado la noche anterior regresaron, esta vez en número mayor y con más determinación. Sus cascos levantaban nubes de polvo que se mezclaban con el aire cargado de miedo y adrenalina. Sus armas brillaban bajo los primeros rayos de sol, y sus miradas reflejaban la intención de llevar a cabo lo que habían prometido: capturar al apache o matarlo sin dudarán.
El ranchero los vio acercarse desde la puerta del rancho. Su respiración se volvió lenta y calculada. Clara, detrás de él, abrazaba una manta que cubría al apache, quien todavía estaba débil, pero consciente, observando con ojos llenos de desconfianza y temor. No había tiempo para esperar. Cada segundo, contaban los jinetes, se detuvieron a unos metros alzando voces, exigiendo que entregaran al hombre. El líder, un hombre de barba gris, apuntó con su rifle directamente al pecho del ranchero. Todo parecía listo para un desastre. La presión era insoportable. Clara cerró los ojos, temblando, mientras el apache susurraba algo en su lengua. Casi implorando por un milagro, el ranchero respiró hondo. Y entonces sucedió lo inesperado. En lugar de disparar primero, utilizó su agilidad y conocimiento del terreno. Se lanzó hacia un lado, arrastrando a Clara y al apache con él, mientras golpeaba la base del caballo de uno de los jinetes con la culata de su arma. El caballo cayó y el jinete perdió el equilibrio. En segundos, el ranchero se movía con precisión, derribando a cada agresor con maniobras calculadas que no buscaban matar, sino desarmar y neutralizar. Cada movimiento parecía imposible en derribar sin herir de gravedad, esquivar proyectiles y mantener a los inocentes a salvo. Clara, con la adrenalina corriendo por sus venas, ayudó a sostener al apache cuando una flecha pasó rozando la manta. La escena era caótica en polvo, sol, gritos y el estruendo de la lucha, pero el ranchero no cedía. Su mirada era firme, sus movimientos rápidos, estratégicos, casi como si cada golpe y cada esquiva fueran parte de un ritual silencioso, aprendido en años de trabajo duro y supervivencia. En apenas minutos, la fuerza atacante estaba desorganizada. Los jinetes, atónitos, comprendieron que la intención del ranchero no era venganza ni asesinato, sino protección. Uno a uno, comenzaron a retroceder, confundidos y humillados, incapaces de enfrentar a un hombre que parecía tener más fuerza de voluntad que cualquier arma que poseyeran. El líder de barba gris miró al ranchero con una mezcla de respeto y rabia contenida. Sabía que no podían continuar, no sin arriesgarse a perder todo. Cuando los jinetes finalmente se retiraron, el rancho quedó silencioso nuevamente. Clara abrazó al apache, quien respiraba con alivio y aún con incredulidad. El ranchero se recostó contra la puerta, exhausto, con el polvo del combate cubriéndolo, pero con una sensación intensa de triunfo y justicia. No había matado a nadie, pero había salvado vidas. Había elegido un camino imposible, un acto de valentía que nadie esperaba. El sol ya estaba más alto, bañando todo con luz cálida. El ranchero miró al apache y luego a su hija. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo se transformó en algo más profundo. Respeto, gratitud y la certeza de que habían sobrevivido juntos. Esa acción increíble, más allá de la fuerza física, había demostrado que la compasión y la determinación podían cambiar el curso de un destino que parecía sellado. El amanecer no solo trajo luz, sino la sensación de que los lazos forjados en el dolor, la valentía y la humanidad podían ser más fuertes que cualquier amenaza. Por primera vez en días, los tres respiraron tranquilos, sabiendo que el precio de la valentía había valido la pena. El sol había subido alto en el cielo del desierto, bañando el rancho con una luz cálida que parecía premiar la lucha de la noche anterior. Todo estaba en calma, pero la paz era distinta. No era la quietud del miedo, sino la serenidad que nace después de sobrevivir a una tormenta imposible. El ranchero, aún cubierto de polvo y sudor, observaba cómo Clara ayudaba al apache a levantarse y caminar unos pasos, apoyándose con cuidado en el brazo fuerte que él le ofrecía. Por primera vez, desde su llegada, el hombre apache parecía relajado. Aunque sus ojos todavía reflejaban la tensión de lo vivido,
El silencio era pesado pero cómodo. Ninguno de los tres hablaba demasiado. Habían pasado por un límite que pocos podrían comprender, a la frontera entre la vida y la muerte, entre la violencia y la compasión, entre el miedo y la valentía. Cada gesto pequeño, cada respiración tranquila, era un recordatorio de que aún estaban vivos, y que la elección del ranchero de protegerlo había marcado la diferencia. El apache miró a su alrededor, notando la modestia del rancho, la fuerza silenciosa de la niña y la firmeza inquebrantable del hombre que lo había salvado. Habló en su idioma, pero esta vez el ranchero comprendió algo. No eran palabras de miedo ni de súplica, sino de gratitud y respeto. Había aceptado que su destino estaba ahora ligado a aquel lugar, al hombre que lo había acogido y a la joven que había mostrado coraje donde la mayoría habría temido. El ranchero, con voz profunda y calmada, rompió finalmente el silencio. No estás solo aquí. Mientras estés bajo este techo, es uno más. Sus palabras tenían peso, no solo por la promesa, sino porque venían de alguien que entendía el valor de la vida, de la familia y de la redención. Anclara sonrió tímidamente, pero con orgullo. Por primera vez en días, vio al apache sonreír levemente, un gesto que revelaba algo que la fiebre y el miedo habían intentado borrar en humanidad. Confianza y el inicio de un vínculo que trascendía diferencias. La niña comprendió algo fundamental: los lazos más fuertes no se forman por sangre, tribu o territorio, sino por acciones y decisiones tomadas en los momentos donde todo parece perdido. El apache, aún débil, se sentó en la sombra de un árbol cercano, observando la casa y el corral. Sabía que habría preguntas, que habría desafíos futuros, y que la relación con los colonos y otros apaches no sería fácil. Pero también entendió que había encontrado aliados inesperados, y que esa oportunidad para sobrevivir y reconstruir su vida era un regalo que no podía desperdiciar. El ranchero se acercó a él, y juntos revisaron lo poco que quedaba de suministros, preparando la comida y el agua. Era un acto sencillo, cotidiano, pero cargado de significado. La supervivencia compartida, la reconstrucción del día después de la tormenta. Clara los observaba, aprendiendo que la valentía no siempre se mide en armas o fuerza bruta, sino en decisiones difíciles tomadas en nombre de la compasión y la justicia. El sol continuaba ascendiendo, y con él la sensación de que dos mundos, antes separados por miedo, odio y malentendidos, ahora estaban conectados por un hilo invisible de respeto y humanidad. El ranchero entendió que salvar al apache no solo había salvado a un hombre, había cerrado heridas propias, había dado sentido a años de culpa y dolor, y había demostrado que, incluso en un mundo implacable, la moral y la compasión podían prevalecer. Mientras el viento del desierto mecía suavemente los arbustos, los tres miraron el horizonte, sabiendo que la lucha no había terminado, pero que juntos serían capaces de enfrentar lo que viniera. En ese instante, la casa ya no era solo un rancho solitario, era un refugio, donde los lazos forjados por valentía, sacrificio y humanidad habían creado algo más fuerte que cualquier enemistad en un hogar. Y una familia inesperada en el día había comenzado, y con él una nueva historia de reconciliación, respeto y esperanza.